humano en todo el mundo por las obras humanitarias, por los principios que él pues llevó por todo el mundo y nos hizo conocer más la profunda nobleza de los seres humanos. De veras estoy orgullosa del trabajo que está haciendo el Senado en este sentido y por lo tanto agradezco muchísimo la convivencia que tenemos con la OCDE, otra gran institución que hace todo lo posible para que las condiciones sociales, económicas, eh, familiares en todo el mundo vayan cambiando. El abrir y darle la bienvenida al maestro Mario López Roldán. Gracias por estar presente en este evento. Y definitivamente presentar al doctor Federico darle la bienvenida al doctor Federico Guanais. Ojalá lo esté pronunciando bien su apellido, doctor. Gracias, ¿verdad? Y me agrada mucho que es el tema salud para el pueblo. Ahí hago una pausa. Qué bueno que se esté pensando en que la salud debe de ser para el pueblo y dejar atrás los modelos en donde la salud debería de ser para las autoridades que manejaran estos temas, para el pueblo, por el pueblo y sobre todo me gusta y lo voy a escuchar con mucha atención su ponencia en el sentido de que sea el centro de la salud las personas. Ya no debemos de estar nosotros pensando en que la salud debe de ser alrededor de un modelo de atención, que no debe de ser alrededor de grandes hospitales, de grandes personajes, sino qué necesitan las personas para tener, cuidar, proteger esa salud. Y en ese sentido, yo me da mucho gusto escucharlo, doctor, me da mucho gusto y que ser la que inicie esta eh, disertación en la que usted nos va, estoy segura, a ampliar el conocimiento y a dejarnos mucha información útil para nuestros pueblos, para nuestra gente, que es la que nos preocupa. Ahorita nosotros en la Comisión de Salud estamos muy interesados, pendientes de que la salud es para las personas. No podemos desviarnos, no podemos pensar que nuestras actividades legislativas son en favor de las empresas, en favor de las farmacéuticas, en favor de los gobiernos, es en favor de las personas que en un futuro no lejano van a ser poblaciones más sanas, y cuando uno está sano es más feliz, es más humano. Muchas gracias. Concluyo mi mensaje y aquí estoy pendiente, doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, senadora. Solicito ahora al maestro Mario López Roldán nos brinde su mensaje, por favor. Mario, adelante. Gracias, Alisa. Bueno, buenos días, senadoras, senadores. Bienvenidos a esta serie de webinars con el Senado, de webinars de la OCDE. Quiero agradecer antes que nada al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, a quien la senadora Valdés ya refirió, y Alicia Chelminsky por esta alianza que ha sido tan fructífera y tan útil para ambas instituciones. También quiero celebrar el interés del Senado de la República por el trabajo de la OCDE. Nos da muchísimo gusto constatar que hay legisladoras y legisladores que quieren basar sus deliberaciones, sus debates, sus legislaciones en evidencia científica, en datos comparables, en mejores prácticas internacionales. Hoy trataremos un tema crucial en este momento. La pandemia del COVID, como ustedes saben, ha puesto en evidencia la importancia de contar con sistemas de salud resilientes, eficaces, modernos, adaptables, bien financiados. Sistemas de salud como pilares de la seguridad pública, sistemas de salud que sean bastiones del bienestar y la felicidad del pueblo, pero también sistemas de salud que sean motores de un nuevo tipo de crecimiento, de un nuevo tipo de desarrollo económico mucho más incluyente, más sustentable y más humano. Y hoy vamos a tener uno de los expertos más interesantes que yo conozco
en la OCDE, uno de nuestros expertos de la División de Salud de nuestra organización, Federico Guanais, a quien ya lo presentará Alisa a continuación. Así que a mí nada más me queda agradecerles, senadoras, senadores, Mario, su estamos teniendo un participación, su problema. interés, y esperamos que sea de utilidad para diseñar mejores políticas de salud para mejores vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Tendremos ahora la participación de nuestro panelista, de quien me permito presentar una síntesis curricular. El doctor Frederico Guanais es ingeniero civil y maestro en administración por la Universidad Federal de Bahía en Brasil y doctor en administración pública con énfasis en políticas de salud por la Universidad de Nueva York. Actualmente es subdirector de la División de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y experto internacional en atención primaria, salud global y fortalecimiento de los sistemas de salud. Anteriormente fue especialista principal en salud en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C. y en Lima, Perú. En el gobierno brasileño se desempeñó como asesor de políticas del viceministro de Seguridad Social y jefe de gabinete y asesor principal del ministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre. Sin más, doctor Frederico Guanais, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Alisa. Buenos días a ustedes que están en México. Para mí es un gran gusto, un gran honor trabajar siempre con la región que yo tengo mucho cariño y que he trabajado tantos años de mi carrera. Quería agradecer a las señoras y señores senadores, especialmente a la senadora Margarita Valdés, agradecer al Centro de Estudios Gilberto Bosques y a todos los ponentes de hoy en día. Ese tema realmente es de la más fundamental importancia que lo considero, o sea, de la salud para el pueblo, por el pueblo. De que no existe salud sin la participación de las personas. Las personas son el ancla, la clave de los sistemas de salud, sea por las personas que cuidan de sí mismas y de la forma como las personas necesitan estar involucradas en su cuidado, pero también, bueno, el alma del corazón de cualquier sistema de salud son los profesionales y las personas que cuidan de personas. Entonces, en varios niveles, yo creo que la importancia de poner las personas en el centro del sistema es lo que quería comentar con ustedes hoy, pero también la importancia de que las personas estén involucradas de su propio cuidado. O sea, de que estén motivadas, activas, participativas y que no sean simplemente oyentes de las direcciones e instrucciones que otro le da, pero que sí, que aprenden también a tomar en cuenta las cosas que son importantes para uno y poder lograr los objetivos que busca en una vida saludable. Yo pediría al colega para que ponga la presentación, por favor. Quería compartir unas diapositivas con ustedes. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces empiezo por acá, ¿no? De qué hacer las personas en el centro del sistema de salud. Sí, puede pasar para la siguiente, por favor. Ahí está bien. Que hacer de las personas el centro de los sistemas de salud es un objetivo de los países de la OCDE. En 2017 tuvimos acá una gran reunión ministerial cuyo tema fue exactamente las personas en el centro. O sea, acá los ministros de salud vinieron a París para conversar sobre cómo podemos hacer nuestros sistemas de salud cada vez más centrados en las personas. Y con esto nos dieron en la organización un conjunto de mandatos o de recomendaciones o de solicitudes, ¿no? Que orientan nuestro trabajo hasta hoy en día. Entonces, desde entonces, hemos trabajado muchísimo en publicaciones, como algunas que están acá. Por ejemplo, una sobre la atención primaria, y la senadora Margarita comentó muy apropiadamente que la importancia de que el corazón de los sistemas de salud no deberían ser los hospitales, pero sí una atención primaria fuerte y cercana de las personas. Y también publicamos el año pasado este informe, ¿no? Que fue la salud para el pueblo y por el pueblo, construyendo sistemas de salud centrados en las personas, que va a ser el objeto de mi presentación a ustedes el día de hoy.
Otra gran iniciativa que hicimos desde entonces es la construcción de una gran encuesta internacional que esperamos cambie toda la discusión sobre los sistemas de salud. Y luego hablaré un poquito más acerca de esto. Pero sin más demoras, empecemos por los datos acá de mi presentación. En la siguiente lámina, por favor. Ok, no puedo dejar de empezar, por ejemplo, claro, con la pandemia de COVID-19, ¿no? O sea, si en 2017 poner las personas en el centro de salud, de los sistemas de salud era importante, la pandemia lo hizo todavía más importante por los impactos y consecuencias directas que hemos todos observado, ¿no? Acá esta gráfica muestra el exceso de mortalidad, que es uno de los indicadores, yo creo que más apropiados para detectar el impacto directo que la pandemia tuvo sobre las muertes de tantas personas en los países de la OCDE. Y acá, desafortunadamente, México aparece como el país más golpeado, donde murieron más personas en comparación con los 5 años anteriores entre todos los países de la OCDE, la más alta tasa de mortalidad. Siguiente lámina, por favor. Pero yo creo que es importante también tener en mente que los impactos son importantes observar los impactos indirectos de la pandemia, ¿no? No solamente las personas que tuvieron COVID, que murieron de la COVID, que enfrentaron directamente la triste tragedia de la pandemia, pero todos nosotros enfrentamos también las consecuencias indirectas asociadas a la pandemia. Entonces, acá este gráfico muestra cuáles son las estimaciones nacionales de la prevalencia de depresión o síntomas de depresión entre los adultos, comparando el que era antes del COVID y el después del COVID, ¿no? O sea, y acá observamos que México es uno de los países que experimentó el mayor incremento de la prevalencia de depresión y de los síntomas de la depresión, con un salto muy importante comparándose, por ejemplo, antes de la pandemia y durante el año de 2020 que aparece acá es el dato para México. Entonces, todos nosotros sufrimos consecuencias en la salud mental, pero también las interrupciones en el cuidado y los cancelamientos, por ejemplo, con las personas que tenían citas médicas que tuvieron que ser interrumpidas, las personas que tenían otras necesidades en salud que no pudieron ser atendidas en ese momento debido al foco que se necesitó dar al COVID-19. Otras pérdidas muy importantes también fueron, claro, en educación, los niños que no fueron a la escuela presencialmente, en los mercados laborales, en tantos otros temas. Pero pasamos a ese concepto de qué es un sistema de salud centrado en las personas. Nosotros trabajamos mucho en este tema en los últimos años y llegamos a un consenso, la definición de 5 dimensiones importantes de qué caracteriza un sistema sanitario centrado en las personas. Ese es un sistema que cuenta con esos elementos: la voz, la elección, la coproducción, la atención integrada y respetuosa. Me paso a explicar cada uno de esos elementos. Voz. ¿Qué significa voz? Significa que las personas deben tener un papel formal, la oportunidad de participar en las decisiones del sistema de salud. Entonces, un sistema de salud centrado en las personas es aquel que convida a las personas, que invita a las personas a poder tomar parte en las decisiones que son importantes del sistema. La segunda dimensión es elección, o sea, que las personas pueden elegir a dónde quieren atenderse, a dónde es más conveniente para buscar su atención. Pero es claro que en un contexto de países de ingreso promedio, ingresos medianos, eso es importante también que las personas no enfrenten barreras de acceso. Uno no puede decidir a dónde quiere atenderse si esta persona enfrenta barreras de acceso por el costo o por la distancia o por una serie de otros elementos. Entonces, un sistema de salud centrado en las personas es uno que las personas pueden elegir, pero pueden también alcanzar a los servicios de salud sin mayores dificultades. Después viene el elemento de la coproducción. ¿Qué es la coproducción? Significa que cada una de las personas es coparticipante y co-creador de su propia salud.
Entonces, por ejemplo, eso significa que las personas cuando van a una consulta médica y el médico le explica las cosas de una manera que la persona pueda comprender. Porque si yo voy a una consulta médica y recibo un montón de informaciones que yo no puedo comprender, no ayuntó para nada, porque después yo voy a tener que salir y cumplir con el tratamiento prescrito por el médico. Eso es cada vez más importante, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en un contexto de una enfermedad crónica que nunca se cura, pero se maneja y se estabiliza, se controla, ¿no? Entonces, si la persona va a una consulta con su endocrinólogo, su cardiólogo, por ejemplo, y recibe un montón de información de que no entiende, no ayudó nada tener esa consulta. Otro elemento es de que las personas deben también ser consultadas sobre su atención, o sea, deben tener la oportunidad de opinar lo que es importante para ellos, ¿no? O sea, hay decisiones de tratamiento que las personas deberían sí poder participar y opinar y expresar lo que es más importante, y no hay una decisión de, bueno, de que el doctor o la doctora sabe lo que es mejor y dice para las personas, eso es lo que es mejor para ustedes. Porque después, si la persona no está de acuerdo, simplemente no va a cumplir con el medicamento o el tratamiento o el cambio de dieta o el cambio de estilo de vida que fue prescrito. Y esto luego tiene que ver con el elemento que las personas se implican en su atención, ¿no? O sea, de que pueden tener la oportunidad de participar, de definir, de estar implicados en su atención. Y finalmente, un sistema de salud central a las personas tiene también herramientas digitales, ¿no? Para que ayudar a las personas a comprometerse con su salud. Hoy en día no se puede pensar en que las personas reciben información sin poder utilizar las herramientas que la tecnología nos muestra. Pero también hay otras dos dimensiones que son muy importantes. Una atención que sea integrada, o sea, es una atención que la persona no tiene que estar ahí a cada vez que encuentra el médico contando toda su historia o repitiendo todas sus pruebas diagnósticas, porque la tecnología digital se puede utilizar para integrar la asistencia, por ejemplo, a partir de una historia clínica electrónica o a partir de elementos de integración y atención coordinada cuando, por ejemplo, la persona sale del hospital y va a la atención primaria, va desde la atención primaria al hospital de regreso. O sea, el sistema de salud debe ser capaz de facilitar estos tránsitos para que no sea un estrés para las personas en cada vez que tienen que pasar de un sitio al otro. Y finalmente, la última dimensión, que yo creo que es muy importante, es una atención respetuosa. O sea, las personas deben sí ser tratadas con gran atención personal durante los cuidados, deben sentir que el trato es justo y que sí son tratados con respeto en las instalaciones de salud. Entonces, este es el marco conceptual que nosotros creamos, un tablero de mando que está disponible en la publicación que yo he mencionado de Salud por el Pueblo, pero que también orienta todos los tipos de análisis que nosotros hicimos. Y una vez que definimos esto, buscamos datos, buscamos variables, queríamos comprobar, pero ¿qué tan importa esas dimensiones que nosotros identificamos en la literatura y en nuestra publicación? Siguiente lámina, por favor. Entonces, este aquí es un gráfico que es, bueno, bastante técnico, pero que yo voy a intentar explicar de una forma bastante sencilla. Eso significa que cuáles son las variables que importan si una persona dice el sistema de salud de mi país es bueno, es muy bueno, ¿no? Entonces nosotros identificamos en 11 países OCDE que teníamos datos y verificamos todas esas variables que son de la elección, coproducción, atención integrada, atención respetuosa, que son las dimensiones de una atención centrada a las personas y queríamos saber si un sistema de salud tiene esas cosas, ¿será que las personas van a decir que es un buen sistema de salud? O sea, esas cosas afectan el juicio de las personas acerca del sistema de salud. Entonces, yo voy a empezar a explicar por la parte derecha del gráfico. Por ejemplo, las personas que tienen ingresos medios superiores a la media tienen una mayor probabilidad de decir que el sistema de salud de su país es bueno, ¿no? Porque, probablemente porque tiene mecanismos de conseguir buena atención. Entonces, hay as personas que tienen mayores ingresos tienen 40% más de probabilidad de decir, bueno, el sistema es bueno. Es como eso por estar 1.4, ¿no? El 40%. Si una persona tiene buen estado de salud, tiene una probabilidad 50% más alta de decir que el sistema de salud de su país es bueno. Por eso está ahí un 1.5.
Acá, si la persona es hombre o mujer, no importa mucho. O sea, la evaluación de las personas en promedio es la misma. No es que las mujeres o los hombres tienen una tendencia de ser que el sistema de salud es mejor en su país. Que podría ser, ¿no? Que las mujeres o que los hombres tuvieran visiones distintas, porque sus patrones de utilización son distintos. Entonces, por esto que la barra gris pasa ahí cortando la barra negra, entonces significa que no tiene significancia estadística. Pero bueno, pasando para las otras variables. Las personas que no tienen que saltar visitas por el coste tienen el doble de probabilidad de decir que el sistema de salud es bueno. Las personas que reciben una información fácil de comprender tienen el doble de probabilidad de decir que el sistema de salud de su país es bueno. Las otras variables que están ahí en el medio no tuvieron efecto significativo, pero en términos de la atención integrada, cuando hay arreglos para que las personas puedan salir del hospital y ser bien recibidos en la atención primaria, esas personas tienen 50% mayor de probabilidad de decir que que el sistema de salud de su país es bueno. Y la atención respetuosa implica mucho, ¿no? O sea, las personas que están de acuerdo y que reciben buen trato del paciente en los hospitales tienen el doble de probabilidad de decir el sistema de salud de mi país es bueno. Y si el médico pasa tiempo suficiente con el paciente, también las personas tienen 60% de más de probabilidad de ser el sistema de salud de mi país es bueno. Entonces, con eso yo quiero decir, estas cosas importan, ¿no? Las personas que tienen oportunidad de elegir su tratamiento, de participar de su tratamiento, de tener una atención integrada y respetuosa, esas personas son las que tienen mayor probabilidad de decir, yo estoy satisfecho con el sistema de salud de mi país, ¿no? Entonces, por esto que yo creo que como políticas públicas, nosotros deberíamos prestar atención a cuáles políticas públicas que van a mejorar estas dimensiones. Entonces, ahora yo quería presentar algunos indicadores acerca de esto, o sea, que también con números para México y también en el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Tratando un poco de las informaciones que obtenimos en el reporte, pero también con algunos datos nuevos que yo creo que vale la pena escuchar en el contexto de la pandemia. Siguiente lámina. Entonces, pasando para el primero de las dimensiones, ¿no? La voz, la participación, ¿no? O sea, acá nosotros vemos que entre los países de la OCDE, o sea, identificamos 5 áreas de participación de las personas. O sea, la decisión de farmacéuticos, decisiones relacionadas a planificación de salud, cuáles son los objetivos del sistema público, cuáles son los mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias, y cuáles son las decisiones de cobertura o reembolso. O sea, y en estas 5 dimensiones, nosotros que la participación en las decisiones del sistema de salud no es frecuente. Solamente en un caso que se supera el 50% de los países que dijeron que sí se tiene la participación de pacientes en las decisiones de cobertura o reembolso, ¿no? Para todos los otros fue hasta la mitad o menos de la mitad. Entonces vemos que hay mucho que progredir en términos de crear mecanismos formales para que las personas participen del sistema de salud. Y acá, en la época de la pandemia, bueno, en los países del OCDE fue algo bastante complicado porque muchas decisiones tuvieron que ser tomadas muy rápidamente sin la oportunidad de consultar a las personas. Y es verdad que cuando hay mecanismos formales de consulta pública, representantes de los ciudadanos, de los pacientes en los sistemas de salud, esa consulta se puede hacer de una forma mucho más eficiente y mucho más eficaz. Yo puse ahí México en las definiciones de planificación de servicios y objetivos de salud pública, porque según la encuesta que hicimos con México, fueron las áreas que fueron identificadas por nuestros interlocutores como algo en que México tiene alguna experiencia. Pasemos a la siguiente lámina. Y acá, bueno, yo no puedo dejar de comentar sobre el tema de la elección, ¿no? Las decisiones de a dónde voy a atenderme y el tema de la cobertura en salud. Nosotros vemos que en la mayoría de los países de la OCDE se tiene la cobertura universal de servicios.
¿no? Desafortunadamente, nosotros vemos que México enfrenta retos en esto, ¿no? O sea, ahí cuando están 100% significa que 100% de la población está cubierta con un conjunto básico de servicios. México en 2018 tenía 88% de cobertura de salud, en 2019 81% y en 2020 72%. Entonces sabemos que el sistema mexicano está pasando por una transición y la pandemia vino en el momento y que tornó las cosas mucho más complejas. Pero yo creo que ese es un tema de que, bueno, para que un sistema de salud central a las personas, yo creo que la cobertura universal es algo que es básico y fundamental para que las personas puedan elegir su atención, o sea, no tener barreras de acceso y etcétera. Entonces acá observamos una área en que México tiene importantes desafíos. Pero pasamos a la siguiente lámina. En términos de la coproducción, yo creo que si hay algo que la pandemia dejó muy clara es la importancia del comportamiento de las personas en el cuidado de su salud, ¿no? Y acá, por suerte, yo creo que México es un país que las personas sí estaban dispuestas, por ejemplo, a utilizar una mascarilla, ¿no? Entonces vemos acá que en México 90% de las personas dijeron, bueno, esa es una encuesta que fue realizada con usuarios del Facebook, ¿no? O sea, una encuesta que no es totalmente universal, porque hay mucha gente que no usa Facebook, ¿no? Pero que tiene alguna representatividad de las personas de cada uno de esos países. Entonces, México está entre los países de América Latina que entre las personas más estuvieron dispuestas a utilizar mascarillas, sea al inicio de 2021, sea al final de 2021. O sea, en algunos países esto bajó, ¿no? Como por ejemplo en Paraguay o incluso en el promedio de la OCDE, ¿no? O sea, cuando ven ahí OECD 29, las personas al inicio de 2021 usaron mascarillas, pero después dejaron de estar interesadas en ello. Pero en México sí la población estuvo implicada en su propia atención, su propio cuidado. La siguiente. Y acá yo creo que eso tiene una implicación muy importante, por ejemplo, sobre la vacunación, ¿no? Y en la vacunación, el comportamiento en salud de las personas nunca fue tan importante. Y por suerte acá también en México es el país donde hay la mayor probabilidad de que las personas digan, sí, si me ofrecen la vacuna del COVID, yo voy a vacunarme. O sea, la resistencia en vacunas ocurrió en varios países de la OCDE. Aquí solamente están países de América Latina y Caribe. O sea, vean el caso de Haití, solo 40% de las personas dijeron, bueno, si me ofrecen una vacuna, yo voy a tomar la vacuna. Pero también República Dominicana, Bolivia, Uruguay, y en el promedio de la OCDE, en el promedio de la OCDE, un cuarto de las personas dijeron que no quieren tomar la vacuna, ¿no? Si me ofrecen. En el caso de México, yo creo que eso es un punto muy positivo en términos de la necesidad, de la determinación de las personas de buscar la atención necesaria. La siguiente. Pero acá hay otro elemento de esto, es de que aunque las personas desean vacunarse, hay muchas que no saben cómo, ¿no? Entonces, en el caso de México, vemos acá que hay una distinción urbana y rural, ¿no? Entre las personas urbanas, 80% de las personas dijeron, sí, yo sé cómo vacunarme, ¿no? Pero entre las personas en las áreas rurales, solamente 66% dijeron que sí sé cómo vacunarme. Está mucho mejor que Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, de que el conocimiento de las personas sobre la vacunación está por debajo del 20%, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que esa distinción entre urbano y rural es algo importante para tener en mente. De que no es solamente exigir de las personas, señor, señora, usted cuide de su salud. Las personas necesitan recibir la posibilidad y las herramientas para ello. Siguiente. Y acá, bueno, observamos que en México también muchas personas reportaron que enfrentaron barreras para conseguir sus vacunas. O sea, yo estoy dispuesto, yo quiero vacunarme, pero unos 40% de las personas en México reportaron que, bueno, yo tuve problemas para obtener la vacuna que no necesitaba. Entonces, acá no es solamente una cuestión de la disposición de las personas, pero que también el sistema de salud debe poder responderse rápidamente para ello. Siguiente. Y otro tema muy importante sobre el comportamiento, las decisiones de salud, es la confianza de las personas, ¿no? O sea, ¿en quién las personas confían?
Claro, essa é uma pergunta que diz: la proporción de encuestados más propensos a vacunarse si lo recomiendan algunas partes interesadas. Entonces, vean México acá, por ejemplo. ¿Cuál es esa bolita que está más arriba? Es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, 80% de las personas dijeron, bueno, si la Organización Mundial de la Salud me recomienda, yo voy a tomar la vacuna, ¿no? Luego está ahí este diamantecito que las autoridades de salud, y luego está el gobierno o la familia, y en último, más abajo, está ahí los políticos. Bueno, yo creo que acá, como esa es una pregunta, que es una pregunta técnica, es una que, bueno, que nosotros debemos pensar, ¿cuáles son los mensajes más importantes para ser transmitidos por los políticos y cuáles son los mensajes más importantes para ser transmitidos por los técnicos, ¿no? Hay algunos mensajes, o sea, sobre la organización del sistema de salud, que seguramente yo creo que los políticos deberían ser los que tienen mayor credibilidad para decir esto, pero bueno, los aspectos técnicos requieren en muchos casos también la participación de lo que son los elementos técnicos, y yo creo que acá en esta gráfica se queda muy claro. Siguiente lámina. Bueno, pasando acá a también los temas de la integración de los servicios, ¿no? O sea, de la continuidad de los servicios. Yo creo que es importante ver que la pandemia interrumpió la continuidad de los servicios en muchos países de la OCDE. Bueno, de hecho, el número de consultas médicas presenciales por persona en promedio en la OCDE era de 7 y pasó a ser 5.8 consultas por 1.000 habitantes. Entonces, en algunos países como Italia, la reducción de consultas fue significativa y dramática, ¿no? O sea, como ven, Italia pasó de 10.4 a 5.2, ¿no? Las consultas per cápita. Encuentro que México ya, bueno, tenía un número de consultas muy inferior a lo promedio de la OCDE. La interrupción hubo también, pasó de 2.3 a 2.1, pero la caída no fue tan dramática cuanto en otros países. Pero aquí muestra que, bueno, México ya enfrentaba dificultades antes en términos de la producción de su sistema de salud, y la pandemia vino un poco a complicar las cosas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, muchos países utilizaron una infraestructura de telemedicina para compensar las interrupciones. Entonces, esta gráfica muestra, por ejemplo, que algunos países con el azul oscuro son los países que dijeron, bueno, yo voy a utilizar más telemedicina para que no se reduzcan las consultas a la población. Entonces, Israel, por ejemplo, prácticamente no se redujo entre 2019 y 2020 el número de consultas médicas per cápita. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue que aumentaron el número de teleconsultas de 15 a 29% para garantizar el número de consultas. Igual, Dinamarca, Australia, Noruega fueron países que también utilizaron la infraestructura de telemedicina para garantir esa integración y esa continuidad del cuidado. Siguiente lámina. Pero es importante observar que la insuficiencia de la infraestructura digital puede hacer con que la telemedicina no sea tan eficaz, ¿no? Entonces, acá nosotros vemos la mayoría de los países de la OCDE tienen historia clínica electrónica en sus consultorios médicos, como Finlandia, Islandia, Dinamarca, Noruega, Costa Rica, etc. México, desafortunadamente, aparece con solamente 30% de los consultores médicos tienen historia clínica electrónica en 2021. Subió desde un 15 en 2012 hasta un 30% en 2021, lo que es muy bueno. Sin embargo, todavía está bastante distante del promedio de la OCDE, que es 93%. Entonces, es importante tener la infraestructura que posibilite, por ejemplo, los países que, como Dinamarca, Israel, Australia, que lograron poder utilizar sus sistemas electrónicos para facilitar la continuidad de la atención durante la pandemia. Siguiente lámina. Y claro, algunos servicios tienen que ser realizados presencialmente, ¿no? Un despistaje del cáncer de cuello de útero, un despistaje del cáncer de mama. Entonces, esos servicios también fueron muy fuertemente afectados. En el caso de México, por ejemplo, observamos que
el despistaje de cuello de útero entre la población objetivo bajó del 45% al 35%, comparando 2019 a 2020. Esto es efecto de la pandemia que interrumpió servicios importantes. Significa que en el futuro nosotros vamos a tener más mujeres que van a estar detectadas con un cáncer, desafortunadamente, en un estadio más avanzado y con menor probabilidad de cura. Entonces, acá vemos que ya había un reto antes de la pandemia y la pandemia agravó todavía más estos retos en el caso de México. Siguiente lámina. Y por fin, pasando a la experiencia de respeto a las personas, ¿no? Esos son unos datos viejos y lo siento por la vejez de los datos, de una encuesta que yo hice cuando yo trabajaba todavía en el BID, ¿no? Pero yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque es una encuesta que fue realizada con las personas buscando la experiencia de los pacientes. Entonces, eso preguntó la persona que afirma que su médico de atención primaria, por ejemplo, permite hacer preguntas sobre el tratamiento recomendado. Y acá nosotros vemos, yo no puedo explicar muy bien lo que pasó con los sin seguro, pero por ejemplo, si comparamos las personas que estaban con seguro público, seguro social o seguro privado, bueno, vimos que había un gradiente, ¿no? Las personas que estaban en el seguro, que en su época era el seguro popular, 70% decía, sí, me permiten hacer preguntas. Los que estaban en el IMSS, 80% decían, sí, me permite hacer preguntas. Los que pagaban un médico privado decía, 90% decía, sí, me permite hacer preguntas. Igual pasa tiempo suficiente, ¿no? O sea, veamos que hay un incremento entre el público, seguro social y privado, entre las personas que dicen que el médico pasa tiempo suficiente, las personas que dicen que el médico explica la situación de forma de entender igual, o sea, entre público, seguro social y privado, y las personas que dicen que el médico resuelve la mayoría de los problemas de salud en la atención primaria, también incrementa entre público, seguridad social y privado. Probablemente los que están sin seguro acá están pagando de bolsillo, ¿no? Pagan una consulta privada también. Entonces, lo que puede quizás explicar. Pero acá nosotros vemos claramente que hay inequidades en el país, o sea, y que hay necesidades de mejorar la experiencia del paciente. Pero ¿cómo saber esas cosas? ¿No? ¿Cómo saber si el médico dio oportunidad de explicar las cosas de una forma fácil, si involucró al paciente, si pasó tiempo suficiente? O sea, para conocer esas informaciones, tenemos que hacer encuestas con los pacientes, con las personas directamente. Siguiente. Y es eso, perdón, la siguiente lámina. Ok, y eso es lo que estamos haciendo ahora en una encuesta llamada PARIS, ¿no? O sea, encuesta de indicadores reportada por los pacientes. Eso, ustedes deben conocer la encuesta PISA, que es una encuesta de educación de la OCDE. La encuesta PARIS es la encuesta de salud de atención primaria de la OCDE. Que estamos haciendo ahora y justamente preguntando esos tipos de preguntas, las experiencias de los pacientes y los resultados que obtienen de la atención. Siguiente lámina. O sea, esa encuesta busca identificar las medidas de experiencia de los pacientes, como yo mencioné ahora, y las medidas de resultados obtenidos por el paciente. ¿Y qué es un resultado que el paciente experimenta? Por ejemplo, si yo me siento bien, si yo no tengo dolor, si yo no tengo síntomas, y existen escalas internacionales para identificar esto. Por ejemplo, cuál es el resultado que una persona tiene con su atención. Porque normalmente nosotros medimos los sistemas de salud, pero lo que va mal, las personas que murieron, las personas que son hospitalizadas, pero necesitamos medir los sistemas de salud, pero lo que va bien, la persona que se siente bien, la persona que no tiene dolor, que se siente activa, que se siente funcional, ¿no? O sea, y esto es justamente lo que la encuesta PARIS va a buscar medir. Siguiente lámina, ya casi termino. O sea, los resultados de la encuesta PARIS, esperamos que a los policymakers, a los tomadores de decisiones, los ayuden a hacer con que los sistemas sanitarios se centren cada vez más en las personas. Para los pacientes, esperamos que esta encuesta pueda hacer oír la voz de los ciudadanos, porque es una encuesta que pregunta directamente a las personas. Y a los prestadores a mejorar la calidad de la atención que brindan, o sea, para tener la retroalimentación de qué es que las personas quieren, qué es que las personas están obteniendo en términos de su atención. Siguiente lámina.
Bueno, esos son un conjunto de 21 países que participan en la iniciativa Paris. Desafortunadamente, no hay ningún país en América Latina y Caribe en esta encuesta. Ni uno de los 4 miembros de la OCDE en la región latinoamericana están participando, pero España está participando, entonces hay un instrumento de la encuesta que ya está en español. O sea, cuando llegara el momento, yo espero que México esté interesado en participar. Bueno, tenemos que hacer las adaptaciones del castellano al español de México, pero seguramente yo creo que nos encantaría a contar con México en esta encuesta en un futuro cercano y hacer con que ayudar al sistema de salud de México a ser cada vez más centrado en las personas. Siguiente lámina. Y acá termino, dejo acá mis contactos para que puedan descargar los informes o si quieren contactarme, bueno, con mucho gusto y agradezco muchísimo de la paciencia de escucharme el día de hoy. Muchas gracias, doctor Guanais. Gracias, las que nosotros debemos expresarle, sobre todo por acercarnos a cómo los sistemas de salud están llegando o deben llegar a la democracia. O sea, el voto de la gente se vuelve aquí fundamental. Muy interesante. Y tenemos a continuación la oportunidad de expresarle al doctor Guanais algunos comentarios o algunas preguntas que hayan surgido de su exposición. Le pediría a la senadora Lidia Margarita Valdés que nos ayude con la conducción de este segmento del seminario y aprovecho, senadora, nada más para recalcar que se han unido a esta presentación la senadora Minerva Hernández, la senadora Alejandra Reynoso, la senadora Nubia Magdalena Mayorga, la senadora Kenia López Rabadán y el senador Antonio García Conejo. Muchas gracias y atentos a sus preguntas. Nada más si nos indican, le van poniendo la señal de la manita para poder iniciar este periodo en los minutos que nos quedan para escuchar opiniones adicionales y comentarios del doctor Federico Guanais. Senador, adelante, senadora Nubia. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por esta videoconferencia, creo que es muy oportuna y México necesita respaldarse más de la experiencia que hay de la OCDE en cuanto al tema de la salud, que va a ser uno de los temas que vamos a estar viendo en todo el mundo, sobre todo en México. Yo quisiera que nos dieran su punto de vista, su experiencia en cuanto a la telemedicina. Creo que la telemedicina, tener una infraestructura digital, como se comentó, puede ser muy viable para México de aquellas enfermedades que, como dijeron, el cáncer de cuello, pues tiene que ser presencial. Pero la telemedicina, en su opinión, México con las enfermedades que tiene, como la diabetes, hipertensión, que son una de las enfermedades, se pueden tratar desde ese punto de vista que ayudar a que los sistemas de salud y la infraestructura que tenemos no la tengamos tan acotada. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Frederic. Gracias, Margarita. Gracias, Chemitsky. Doctor Guanais, quisiera contestar pregunta, perdón, senadora. No, no se preocupen. Voy a dar mi opinión en ese sentido. Miren, estoy convencida por formación que la tecnología nunca va a sustituir al médico o a la enfermera o al personal que está frente a frente de un paciente, mirándolo a los ojos, consolándolo simplemente. Pero definitivamente la tecnología tiene mucho que ofrecerle al cuidado de la salud de los pueblos, mucho. Una telemedicina de una capital, del estado que ustedes quieran, hacia los lugares más lejanos, pues nos va a ayudar mucho a estar atendiendo, mínimo a estar en contacto por esta forma con los pacientes. Ya se puede el paciente estar checando su presión arterial y decir voy bien y el medicamento me está dando buenos resultados, el checar su azúcar también, decir yo estoy muy bien, mi dieta me está dando buenos resultados. Pero cuando estas enfermedades u otras entran en crisis, pues definitivamente sí se va a tener que recurrir al personal. Yo le veo un problema, senadora Nubia. El otro día estuvimos en un seminario
donde opinan las personas que debemos de irnos por el expediente electrónico y que va a mejorar mucho la atención de los pacientes. Sí, pero es costosísimo. Es costosísimo. Estuvimos revisando costos en esta empresa que se llama Huawei. No, hombre, pues nos quitan un ojo de la cara, como decimos en el rancho, por ponerlo. Creo y estoy convencida, no sé la opinión del doctor Guanains, de que tenemos que prevenir, de que tenemos que volver a los tiempos de los griegos, en donde a la gente la compensamos de que lo que come o lo que no come es parte fundamental de su salud. Yo esa sería mi opinión por lo pronto. No sé, el doctor Sí, Federico, ¿qué fa- opina? sí, fascinante, es una discusión súper interesante y yo creo que, bueno, las dos cosas no son excluyentes. O sea, la prevención y en el caso de México eso es clarísimo, o sea, el país que tiene la mayor carga de enfermedad por obesidades y vemos los datos de diabetes, está clarísimo. Sin embargo, un país que tiene desafíos de cobertura y de acceso, bueno, para hacer con que la atención llegue a los rincones, ¿no? Más alejados. Entonces, yo diría que la telemedicina en la época de la pandemia se mostró como una respuesta muy adecuada y las personas tuvieron que improvisar de la forma como fue posible, ¿no? O sea, con WhatsApp, con consultas, pero yo también coincido que nada reemplaza el contacto humano. Me encantaría estar hoy en México hablando con ustedes en persona y sería una discusión mucho más productiva y mucho más interesante. Pero bueno, aquí estamos y yo estoy muy contento y feliz de estar acá también con ustedes. Pero yo creo que lo importante es de que la telemedicina, para que sea eficaz, es necesario que sea respaldada por la infraestructura digital. Yo sé que la historia clínica electrónica es costosa, hay diferentes soluciones, pero es algo, por ejemplo, si un médico hace una consulta con un paciente y tengo acá acceso a la historia clínica electrónica de este paciente, yo no voy a tener que repetir que el paciente me cuente la historia o que el paciente me diga cuáles son los medicamentos que están prescritos. Yo puedo como médico hacer una evaluación, un juicio más completo de la cosa. Además, muchas veces cuando no se tiene la historia clínica electrónica, se tiene que duplicar, triplicar costos, ¿no? O sea, el paciente acaba de hacer una prueba diagnóstica, pero perdió los resultados, no trajo la consulta y tiene que hacer de nuevo. Bueno, señor, ¿cómo está este examen ABC? Bueno, no lo trajo, doctor. Bueno, si hay una historia clínica electrónica, la persona se puede atender y puede evitar costos también en ese sentido. Entonces, yo creo que cuando al evaluar el costo de la implementación de herramientas digitales, se deben también evaluar los beneficios que eso puede traer. Y en el caso de la atención, por ejemplo, en lugares remotos, yo creo que se puede combinar una telemedicina, por ejemplo, una consulta con un doctor a distancia, con por ejemplo, el personal comunitario de salud, agentes comunitarios de salud que están trabajando en la comunidad, que conocen las personas y que pueden trabajar de forma integrada. Entonces, mi visión acerca de la telemedicina es de que es positiva, es útil, es un camino que yo veo como inevitable, es el camino que tenemos que seguir, pero no es la solución para todos los problemas. O sea, tiene que ser complementado con inversión en otros aspectos, tiene que estar respaldado con una infraestructura adecuada y también con un marco regulatorio adecuado. Tenemos una pregunta de la senadora Minerva Hernández, senadora Lilia Margarita. Hola, buenos días a todos, compañeros senadoras, senadores y Federico. Bueno, yo considero que ha sido muy útil esta ponencia, pero además de eso, yo estoy convencida que la salud, al igual que la educación, serán siempre inversiones. El Estado mexicano, para eh, impulsar su desarrollo y su crecimiento, pues tiene que apostarle a la salud y a la educación. No hay otro camino. Creo que eso no debería estar ni siquiera en discusión, porque 3 centavos pueden ser la diferencia de vivir o morir. Yo creo que eso tendría que hacerse un análisis muy profundo para priorizar el gasto nacional, el gasto del país, ¿verdad? A veces se dispendian centavos, a veces se cuidan los centavos y se descuidan los pesos. Me parece que eso es fundamental. Y en otro contexto, yo quisiera preguntar,
La pandemia nos dejó mucho dolor, nos dejó importantes enseñanzas, pero hoy nos deja también una población deprimida, una población con inestabilidad emocional, una sociedad que requiere de atención psicológica, quizás psiquiátrica en algunos casos, y es algo pues que también requiere de inversión, que el Estado mexicano y cualquier Estado nacional pues tendría que mirar a eso. Yo lo veo en mi entorno, a mi alrededor. Hay mucho, mm, ¿cómo decir? Hay un ambiente muy tenso, eh, producto de la pospandemia. ¿Cómo atender la pospandemia? Incluso lo veo desde el lado, ah, digamos, fiscal. Hoy tenemos muchas limitaciones, muchas restricciones en materia fiscal para que el ciudadano que produce, que trabaja, que paga impuestos pueda deducir cierto tipo de gastos. Hay topes en los gastos médicos. Sin embargo, creo que la atención psicológica, psiquiátrica, pues no debiera tener tope, sobre todo habiendo vivido una pandemia que dejó severas heridas, y no en lo individual, sino en el contexto familiar. La gente, mucha, quedó pobre por eso. Hoy el futuro es incierto y mucho más para la gente que padeció o que tiene enfermedades post-COVID, afectaciones renales, afectaciones pulmonares, en fin, y que el Estado mexicano, institucionalmente hablando, no tiene la infraestructura ni la capacidad para atenderlo. Quizá ese yo me atrevo a ponerlo en la mesa, porque me parece que es un serio tema de estudio y de debate. Gracias, perdón por extenderme. Gracias, senadora Minerva. También yo brevemente y dejo al experto la opinión definitiva. Coincido totalmente, senadora, en que vale más prevenir y es más económico. Definitivamente tenemos que proponernos a que la salud pública realmente sea salud pública y quitar esas distancias entre el que gasta mucho en un examen de piel y el que no puede ni siquiera revisar su alimentación diaria, que es donde dependen muchas cosas. Yo coincido que es para tratarlo, para debatirlo. A la senadora Nubia le consta como integrante de la Comisión de Salud, pues que debatimos lo fundamental que es para la salud las cosas. Estoy consciente de que en México los medicamentos son carísimos, senadora, carísimos, así. No hay para dónde voltear medicamentos de 60,000 pesos, de 100,000 pesos. Dices, bueno, ¿quién va a tener para comprarlos? Y en ese sentido, defendemos, en lo personal defiendo la universalización de la salud, porque es cuando todo el recurso se va a tener que ir para todos parejos. Yo coincido en que no debe de haber topes en la salud mental, en la atención, en la prevención de la salud mental. Por eso hace unos meses aprobamos la Ley General de Salud Mental, en donde se está previendo ya todos este tipo de problemas. La neurosis, Perdón la interrupción, pero nada que perdonar. está en la ley, pero no tiene el acompañamiento presupuestal necesario y se vuelve letra muerta. Y así tenemos muchas cosas en materia de Vamos, salud. no, vamos a tener, así como en la prevención de las enfermedades, pues que se destine más presupuesto, pero no nomás en las enfermedades mentales, en las enfermedades básicas, como son las diarreas, como son las dermatitis, debe de haber mucho más presupuesto. Y el presupuesto depende, senadora, de que haya los recursos, de que no se evadan impuestos, de que no se gasten los recursos en otro tipo de situaciones, de que no se queden los medicamentos en las farmacéuticas, senadora Minerva, perdón, senadora Minerva, sí, por eso te digo, sí coincidimos en hacerme mejor gasto, mejor presupuestación y ojalá que nos acompañemos en ese sentido. Y les voy a poner un ejemplo. El día de mañana que tenemos sesión en la Comisión de Salud, se va a aprobar, queremos que se apruebe la prohibición del glicofosfato porque el glifosfato
porque causa mucho cáncer, senadora, mucho cáncer. Y sin embargo, ya salieron grupos de interés, ya desde ayer ahorita en el Senado, donde dicen que no, que vamos a afectar otro tipo de situaciones. Para no prolongarme mucho, creo que sí es cuestión de organizarnos mejor en el cuestión salud. Senadora Minerva, definitivamente seguirlo platicando. Y como lo dije en mi intervención cuando inició este seminario, no dejarnos llevar por intereses ajenos a la salud. La salud, como dice el seminario, el centro deben de ser las personas y los pueblos, no otro tipo de intereses. Sería mi participación en ese sentido, doctor. Gracias. Doctor Guarnaiz, acabando su respuesta, tenemos una pregunta del senador Antonio García Conejo y después de la senadora Nubia Margarita. Muchas Adelante. gracias. Yo creo que, bueno, como la senadora Margarita dijo que yo tengo la opinión definitiva, para nada, ¿no? O sea, esto yo creo que estoy aquí muy, muy interesado en escuchar también y mi interés el día de hoy fue justamente traer algunas reflexiones para provocar el debate, para provocar el intercambio, bueno, en comparación con las experiencias mundiales. Yo creo que salud mental es un tema de la suma importancia y acá todos los días, todos los países nos llegan a decir, mira, eso está una prioridad, una emergencia de salud pública, el tema de la salud mental. Ayúdanos a mejorar, a identificar mejores estrategias para lidiar con esto. Es un área de trabajo que estamos crecientemente trabajando. En Europa, yo creo que eso es algo fundamental. Y en el contexto de las restricciones presupuestales, bueno, ustedes saben como acá en Europa también hay varios elementos que han impactado los presupuestos públicos. Y yo creo que más que nunca, lo importante es proteger los presupuestos de salud, pero mejorarlos, ¿no? O sea, buscar invertir en las intervenciones que son las más eficaces posibles. Estoy totalmente de acuerdo que la prevención es mucho más importante. O sea, invertir en la atención primaria es mucho más costo efectivo que en los hospitales, aunque los hospitales también sean necesarios. Pero yo creo que lo más importante cada vez más estar mirando cuáles son las mejores prácticas de inversión en salud, porque las necesidades son enormes y bueno, la posibilidad de que esos recursos sean cortados es algo bastante preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta el pasivo que hemos enfrentado con la pandemia y las necesidades en salud mental, en interrupción de cuidados de enfermedades crónicas, la COVID larga, ¿no? Como llamamos, los efectos de la pandemia que se van a manifestar durante muchos y muchos años. Muy bien, el senador Antonio García Conejo tenía una pregunta. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Muy agradecido, Alisa, por invitarnos a este encuentro. Saludo allí a la presidenta de la Comisión de Salud, a mi querida compañera, la doctora, la Comisión de Salud aquí en el Senado, a todas mis compañeras que están conectadas, compañeros senadores. La verdad, me da mucho gusto que se lleve a cabo este tipo de encuentros, de conversatorios o foro, como le queramos llamar. Sin duda estamos hablando de lo más elemental, vital para una sociedad, de la salud. Cuando no tienes salud, pues no tienes ganas de nada, no hay desarrollo, es imposible poder salir adelante si no tienes salud. Así es que los felicito a todos los que hicieron posible este encuentro. Yo no estoy en la Comisión de Salud, yo presido la Comisión de Turismo, pero me pareció muy importante esta invitación y aunque llegué un poco tarde por otros compromisos que tenía, pues los felicito por este encuentro y la verdad agradecer mucho al doctor Federico y a todos los ponentes. Yo muy rápido quisiera preguntarle, doctor, partiendo de que la salud pues, es fundamental, elemental para una sociedad, yo quisiera que usted, con toda esta experiencia que tiene acumulada, ¿cómo cataloga usted a México? ¿Qué tendríamos que hacer en México para tener un excelente servicio de salud, para tener un pueblo sano? Pues todos sabemos que, o nos damos esa idea, o que estamos un poco involucrados en la vida pública, de que pues la salud entra por la boca, es decir, lo que tú comes al final pues se refleja en tu salud, porque hay muchas enfermedades crónicas degenerativas que se generan pues, por una mala alimentación, por hábitos incorrectos de alimentación.
Pero usted, ¿cómo cataloga a México? ¿Qué nos haría falta? Mucho más trabajo de prevención, mucho más trabajo de concientización con la comunidad, con las familias para pues tener una alimentación sana y por lo tanto una sociedad más sana. Eso por un lado. Quisiera yo saber eso porque luego uno internamente pues tienes una idea y comentas con la gente, platicas con la gente y, pues con médicos y más o menos tienes esa noción, pero siempre desde afuera se puede como ver con mayor claridad lo que está pasando en ciertas naciones. Yo quisiera saber qué hacer o cómo tienen catalogado a México, qué le hace falta, más prevención, le hace falta infraestructura de tecnología más avanzada para poder prevenir, me preocupa muchísimo el tema de salud mental. Quiero expresarles que los recorridos que hago por el país, por mi estado, que es Michoacán, por las comunidades, por los municipios, me encuentro con muchas madres de familia muy angustiadas. Oye, es que mi hijo está muy deprimido, mi hija está muy deprimida, la llevé con el psiquiatra. Entonces, sí hay un problema muy grave de salud mental. ¿Cómo prevenir la salud mental? Que es un tema que está pegando muy fuerte en los jóvenes, que incluso lo lleva al suicidio. Entonces, esas tres preguntas, doctor, perdón si me extendí, pero de nueva cuenta, gracias por su respuesta anticipada y aparte, pues, felicitarlos por este encuentro que me parece muy importante y la verdad estoy convencido de que a través de la OCDE, es como se puede, sin duda, con la experiencia y el intercambio de experiencias y de los demás países, se puede pues, mejorar mucho el tema de salud en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, senador. Yo creo que, claro, México enfrenta desafíos en el contexto de OCDE. O sea, México tiene la esperanza de vida más baja, ¿no? O sea, eh, es un país que tiene altas tasas de mortalidad evitable y es un país que todavía tiene una población joven. O sea, una de las poblaciones más jóvenes de la OCDE. Entonces, no debería estar enfrentando algunos de los desafíos que están tan asociados al envejecimiento, pero vemos que los factores de riesgo cada vez más están empezando en la infancia, en la niñez. Y claro, el tema de la obesidad, la exposición a los factores de riesgo para el diabetes, para las enfermedades cardíacas, debe de ser una de las prioridades principales de salud pública en México. Nosotros vemos que esto, claro, va por el lado de la alimentación, pero también va por el lado de la actividad física y que son políticas públicas que deben de ser multisectoriales, ¿no? O sea, que eso tiene que ver desde la planificación urbana, la forma de cómo las vías están estructuradas, el transporte público, la utilización de transportes activos, ¿no? Caminando o bicicleta, durante por lo menos las partes más cercanas, ¿no? El inicio, el final de la jornada de cada persona, que pueden también estar dedicadas a esto. Programas educativos en la escuela, en el lugar de trabajo, o sea, nosotros tenemos revisiones de salud pública de mis colegas, o sea, publicaciones que pueden ayudar, esos paquetes de políticas públicas que deben ser tomados de forma intersectorial. Yo creo que la prevención fundamental es, segundo, hacer el buen uso de la tecnología. La tecnología no es la solución para todas las cosas y hay que tomar mucho cuidado en las decisiones de inversión porque son inversiones costosas, pero y normalmente las inversiones en tecnología, bueno, la parte del sistema es la parte del costo más bajo, ¿no? O sea, porque la parte más alta es el entrenamiento de las personas, de los profesionales de salud para manejar bien la tecnología. Yo creo que en los casos de prevención, la utilización de herramientas, ¿no? O sea, para hacer la teleconsulta, para hacer las herramientas de auxilio a las personas en la salud mental, en la atención primaria, en el estímulo a prevención, yo creo que hoy en día es necesariamente algo que necesitamos considerar. Entonces, eh, invertir en tecnología es algo que es necesario para hacer con que todo esto más funcione. Invertir en las personas, o sea, en los profesionales de salud, ¿no? En la capacitación, en hacer con que las personas puedan ejercer y actualizarse en el sistema de salud. O sea, cuando hablamos de las personas en el centro de salud, de los sistemas de salud, son los pacientes, pero también los profesionales, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Pero
la prevención y especialmente la obesidad, yo diría que es la prioridad número uno. Hay muchos otros elementos que yo espero poder tener la oportunidad de continuar conversando con ustedes, porque, o sea, los temas son muy amplios, ¿no? Pero me quedo muy contento y feliz de poder haber hablado con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Lilia Margarita, ¿algún mensaje para No, cerrar? nada más agradecerle su conocimiento al doctor Federico que nos ha ampliado los Yo nada horizontes que más quiero tenemos. un segundo, por favor. Ah, Senadora y yo con Mayorga. eso terminaría, y ahorita la senadora Nubia que haga uso de la voz, y yo con eso termino, agradeciéndoles a todos, Alisa, la información, la disposición para hacer este tipo de eventos. Gracias, doctor Mario López, es de veras un privilegio estar con ustedes tratando los temas de salud, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, en América Latina, pues que son muy parecidos. Gracias y hasta el rato. Te escuchamos, senadora. Yo no me voy. Muchas gracias, muy interesante. Solamente pedir, yo creo que todos estamos preocupados por el tema de salud mental. Sacamos una ley que salió por unanimidad. Hoy contamos con esta ley, apoyo la postura de la senadora Minerva, pero que para una próxima sesión tuviéramos una experiencia de la OCDE que nos platique, Frederick, acerca de salud mental, cómo están otros países y qué nos pueden recomendar para México. Muchas gracias, Chemilki. Muchas gracias, presidenta Margarita. Gracias, senadora. Gracias a todos. Sin duda tomaremos el tema en cuenta. Quiero volver a hacer patente el interés de la OCDE, del Senado, de poder cubrir los temas que sean de interés para senadoras y senadores. Estamos abiertos a todas sus sugerencias y agradecerles a todos la presencia el día de hoy y pedirles y invitarlos a que sigan los trabajos del Senado de la República y del Centro de Estudios Gilberto Bosques, así como los foros, seminarios y conferencias que se vienen organizando y los invitamos a participar en ellos. Muchas gracias a todos, que tengan un gran día. Hasta luego. Gracias, Alisa. Gracias, senadora.